quedaste durmiendo tú, que eso no va a pasar. Ya la gente empezó a empujar y me tumbaron. Su grandioso rebotiempo. Que se le han perdido cosas. Una cleptómana parece. Porque dice que no se cuesta más azul. Pero parece que no tenían papel y se limpiaron con la cortina. Se comercia de todo. De Lo que todo. tú busques. Ah, te damos un pan ahí que a veces que viene. Ajá. Que bueno, no nos llevamos con ellos. ¿Te fundió la luz? No sé, 6 de la mañana. Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy Rosy Vandaluz, para los que no me conocen, bienvenidos a mi canal. En el video de hoy, como les prometí, los voy a llevar a una residencia estudiantil en Cuba, específicamente en La Habana. Así que si quieres conocer un poco más acerca de la vida de los universitarios cubanos, quédate hasta el final. No olvides suscribirte y darle like, me ayudaría muchísimo. Y bueno, vamos a dejarnos de cháchara que el camino es largo. ¿Cuántos kilómetros hay de aquí a allá? Una pila. Una pila. Bueno, guagua, es la 6, fíjate. A ver, aparece la 6. Mija, la 58 está llegando, no te preocupes. Ya merito llegamos. Ya merito. Bueno, después de 18, ya merito llegamos. La residencia estudiantil Bahía está ubicada en el municipio Habana del Este, a aproximadamente 15 kilómetros de la Universidad de La Habana. Y debido al transporte urbano, estos 15 kilómetros pueden llegar a convertirse en una eternidad. En estos dos edificios están albergados los estudiantes de 4 facultades. Los estudiantes del INSTEC, el Instituto Superior de Tecnologías y Ciencias Aplicadas, los estudiantes de la Facultad de Lenguas Extranjeras, de la Facultad de Filosofía, Historia y Sociología y los de la Facultad de Matemática y Computación. Y aquí de las 4 facultades, 2 son nacionales. Sí, el INTE y la FLEX son nacionales. Pero el INTE primer año lo pasan en el En el INTE, la gente del INTE INTE. viene para acá a partir del segundo año, porque en primer año el INTE tiene una beca pequeña y en primer año se quedan ahí que tienen agua caliente, son como que son autosuficientes, producen Sí. la energía eléctrica y todo eso ahí, Qué y ahora les están guapo. haciendo una piscina. Pero Sí, bueno. bueno. Ok, repito año. Cada apartamento consta de sala y comedor amueblados con sofás, mesas y sillas. Tienen por supuesto una cocina, balcón, un baño y 2 cuartos. Cada cuarto está habilitado más o menos para 4 personas, aunque es un espacio bastante pequeño. En este caso particular solo viven 4 niñas en el apartamento, 2 en cada cuarto, porque las demás se han ido para algún alquiler o por cuestiones migratorias. Este es el cuarto que nos tocó el más chiquitico de ahí del apartamento, porque ya cuando nosotros llegamos, ya las niñas estaban aquí. Y nosotras dos, Amanda Lucía y yo, que somos las únicas que estamos en el cuarto ahora, Duermen abajo. no, cuando llegamos sí tuvimos que dormir abajo porque ya estaba ocupado. Y tuvimos como que adaptarnos y eso. Nosotros estábamos en otro apartamento que estábamos bien, pero... O sea, cuando nos instalamos todo el mundo nos entendía y tal, pero cuando llegamos aquí tuvimos que nosotros adaptarnos a estas muchachas que ya estaban aquí y nos dieron las camas de abajo porque eran las que estaban libres. Pero ya las otras 2 muchachas se fueron y estamos viendo arriba y tenemos las de abajo para reguero, para lo que sea. Sí. Y las tenemos Que tendidas. reguero no hay mucho. Ahora no. Las tenemos tendidas por si vienen a hacer inspección o cualquier cosa. Sí. Tenemos una taquilla cada uno y en el closet hay otra taquilla, pero no se usa, que era de la otra muchacha. Sí. 2 colgadores. Sí, con más No tenemos taquillas casi está espacio. súper organizado todo. Sí, no tenemos casi espacio, tenemos todas las camas y las maletas. Esto es un apartamento de varones, que tiene exactamente las mismas características que el de las muchachas. Y esto es un individual, así se le llaman a los apartamentos pequeños que son solo para 2 personas y que para obtener uno hay que cumplir ciertos requisitos. ¿Qué hay que hacer para obtener un individual? Bueno, tener individual está duro. ¿Verdad? Porque hay que chapear. Hay que ir a las marchas, principalmente ir a las marchas. A todas. A todas. Trabajo voluntario. Trabajo voluntario. Y aparte de chapear. Se ponen intensos los primeros. Se ponen intensos con lo de chapear.
¿Y cada cuánto hay que chapear? Bueno, imagínate, cada vez que bebe. Menos mal que no dejo viendo. El trabajito voluntario están una vez a la semana. Una vez a la semana, incluso dos. Y después de obtener el individual, tienes que seguir yendo. Sí, tienes que mantenerlo. Ya, claro. A no ser que llegues a cuarto año, cuando llegues a cuarto año ya, entonces puedes disfrutar. Exacto. ¿Tú estás en el último año ya? Sí, Ya me estás toca- disfrutando. Ya me toca disfrutar. Y es para dos, por supuesto. Sí. ¿Quién tú vives aquí con el muchacho que estaba aquí? Sí. La organización en las labores domésticas es muy importante cuando conviven tantas personas juntas. Por eso es necesario, aunque a veces se torne un poco difícil, establecer un orden y que todos tengan responsabilidades. Realmente que nosotros nunca hemos tenido problemas, ya, si hay que decir algo bien, te toca la basura, bótala, así se dice y ya. No quemes la carne. No quemes la carne. No es a propósito. Tenemos ya lejito el horario. Tienen un horario pues de sí, limpieza. sí, porque Talía es muy, le gusta mucho organizar. Sí, porque aquí se armaba tremendo lío, botaba la basura una, después la otra, entonces Está ¿qué ahí pasaba? en Que el- siempre hay unas que tienen un poquito más de conciencia que otras Sí. y van y la botan. Y está la que no hace nada y se recuesta y espera que se les olvide, ¿no? Entonces yo hice una lista del orden que había que botar la basura y entre nosotras aquí yo también hacía la lista, o sea, las que cocinábamos juntas, hacía una lista también a quién le tocaba hacer el almuerzo, a quién le tocaba hacer la comida, a quién le tocaba fregar. Y así todo Y fluye limpiar mejor. y tal. Sí, obviamente eso me Sí, tiene que fluye hacer. mejor. No, Me tienes que hacer caso. pues Porque nada. aquí no hay lavadora, que tengo que llevarme todo, que tienes que lavar toda la ropa los fines de semana, o lavar a mano, que es súper incómodo y tampoco hay muchas O cosas. bueno, o lavar No la hay ropa en la espacio. lavadora de unos amigos de alguien que tenga lavadora acá. Sí, como tal no puedes acumular ropa porque la tendedera es Y entonces si pequeña. todo el mundo lo lava el fin de semana, no hay espacio para todo. Es súper No, y difícil. lavar a mano muchísima ropa o ropa de mezclilla o algo así, me imagino. Terrible los pantalones. Y los Sí. eso se demora cantidad porque no dice dentro del jugador, entonces espera que haya el sol y cosas ¿Te bañaste, mi azul? ¿Cómo me van a hacer? No me has explicado cómo funciona. Lo siento. Lo sé. Es que aquí tenemos un mecanismo. El proceso. Cada vez que vamos a bañarnos hay que abrir la llave de paso. No coges el agua caliente. ¿Qué hay que hacer para bañarse? Para bañarse, coges esto, lo llenas de agua, lo pones a calentar, y vas con tu cubita, cuidado. Y entonces Estoy mostrando sus bíceps. lo echamos aquí. Y entonces ahora, porque ducha. tenemos la duda. Voy a abrir. Sí, pero no hay agua, hay que abrir la llave de paso porque como tenemos la llave de atrás rota con salidero, entonces es la botadera de agua siempre. Y ya es abrir aquí la llave. Así antes, el año pasado teníamos cuando estaba en la nevera, a ver que se vendía paletica, vaso helado. Se Hielo. tatúa, aquí tatúan también. ¡No! Sí. Y pelan, bueno, no sé, Alejandro se fue, era uno que pelaba de adelante, pero no sé si. Aquí tatúan también. No, pero lo Yo venía Pintan para esta uñas. Venezuela. Pintan uñas, antes sacaban cejas, la mañana se Pero daban pelo, también se fue. nada, que eso da. queda alguien. Nosotros. Que por haber cosas yo vi, incluso el otro día, hasta que pusieron que se arreglaban colchones. No tengo colchones más arreglados. No me Aquí falta ese pasó. bocadillo de helado aquí adentro. Ahora vamos a hablar de por qué la mayoría de los becados cocinan en el apartamento. Así es, me refiero a El comedor. el comedor. El comedor. ¿Qué pasa en el comedor? Tú sabes. Tú sabes. Poquito Y malo. y malo. Lo que hay. Pero no hay ni un día que haya comida buena. Si hacer algún que otro día, cuando tú cocinas aquí en el cuarto y eso. ¿Qué día de comida? Ni me fijé. El muchacho me pidió el arroz. Arroz seguro, arroz, chícharo, revoltillo y el pan. De huevo. Sí, el Y huevo. ustedes nada más cogen el pan. Sí, Sí. y a veces la A ver, es un día especial porque Rosalia nos trajo con gris, pero por lo general nosotros vamos al comedor y cogemos el pan y el arroz. y el arroz. Y lo demás se lo damos a, no sé, a quien sea y que nos lo pida y eso, porque nosotros cocinamos Sí. en el apartamento. Eso depende del día. Depende El del cual día. no importa. El día que vayas, vas a encontrar, también el horario, vas a encontrar arroz, chicha y algo más. Algo más es de mal para peor. Puede ser jamonada sin sabor, pollo sin sal, limpiadito sí, más bien agüita que puede. Y luego tu grandioso revoltillo en polvo. No, joda, con huevo en polvo. No, de madre. Y pan. Y el chícharo A no varían el chícharo. Sí, el chícharo sí varía. Hay días que está más aguado, hay días que está más duro. Pero es chícharo, Pero el chícharo. siempre. Y sopa alguna otra vez.
Que es de lo que sobró del chicho. No sé, nunca lo he probado. nunca me atreví a ¿Y otra. ahora el desayuno qué es? No sé, sí. Ahora te dan un pan ahí que hay veces que tiene nada, hay veces que tiene, que dicen que aceite. O sea, Dicen. No es lo mismo que nada, pero. ¿Y ya? ¿Y de tomar? Y sí, como no. Agua. Alguna que otra infusión. Porque somos gente fina. ¿Qué es infusión? A veces. ¿Infusión de qué? No sé, nunca la he probado. Se va a comer en familia. Con los pomos que llené, quiero que conste en acta cuando se vaya la agua ahorita. No me despiertes de primera puño en primera ni nada de eso para que estés durmiendo tú, que eso no va a pasar. ¿Cuántas veces he notado la comida que tú te pones? ¿Pero cocinaste? ¿Qué porcentaje con respecto a la que te la doy yo? 2 de cada 10. O 3 de cada 10, no sé. Se quedan 2 de 100. 2% de 100, no. Se perdieron chocolate, carne, creo, una de pechuga o algo así. Se perdió unos areticos. Perdieron cantidad de cosas. En el cuarto siempre ha sido bien. Este año, este semestre que empezó, bueno, no tan bien, porque entraron 2 muchachos nuevos, que bueno, no nos llevamos con ellos, ¿verdad? Porque como que no se socializan, bueno, nosotros tampoco. Bueno, son un poco regados y un poco puercos. Al principio no nos costó, pero ya todo el mundo estaba acomodado y tenían las cosas en la cocina, el espacio, y tuvimos que pedir que nos dieran espacio. Y no hablamos tanto al principio, pero ahora sí estoy muy contenta porque ya nos llevamos con las otras niñas. Son súper buenas y estoy muy feliz con la convivencia, mejor que las del otro cuarto, que no era mala, a veces se podía soportar, pero esta está mucho mejor. En el otro cuarto ¿Tuviste algún roce? tenemos roce por la organización, o sea, Lucía es un poco regada, pero yo le digo cosas y ella me hace caso. Pero al otro cuarto la otra muchacha me decía que no, que ella hacía lo que ella quería, que era su cuarto también, y no, a mí sus problemas no me gustan porque al final... Aparte del reguero, estorba Tú todo el tienes que mundo. adaptar, Ustedes o sea. nunca quisieron alquilar. Lo pensamos varias veces, es verdad también los precios puede que nos hayan echado para atrás, pero casi siempre fue porque es que nos gusta. En realidad ustedes pensaron más en alquilarse cuando estaba el CUC. No, No, menos porque como te decía, estaban Estaba todo el mundo aquí, todo todo el mundo se el mundo, conocía, la estaba pasamos todo bien, era otro sí. ambiente. Ahora es que a Era veces nos hemos planteado, ¿sabes? Alquilarnos y tal, pero es que es verdad las cosas, Sí. los precios están bastante caros, nosotros en verdad no es que estemos, ¿sabes? Como Yo trabajar. todavía quiero alquilarme, pero Marta nunca ha querido. No, yo al principio vine con Sí, la idea, ella sí quería, con se la iba a idea de llevar alquilarme, conmigo, ya lo se había ido a buscar un alquiler y me quería alquilar por lo de la lejanía y todo eso. Pero después ya yo estaba como aquí, aparte que me busqué un novio aquí y entonces Hace unos pocos meses. nos pusieron transporte. Y, Exacto. y entonces eso era como el problema principal por el que yo no quería ir, que me quería ir. Pero para ir al cine no nos han puesto transporte y entonces es lo más incómodo ir en regreso, que hay que esperar 2 horas o 3 en la parada. Sí, yo Y llamerito. Sí, y entonces el precio de los alquileres igual subió, ¿sabes? Cuando yo me dio que empezar a alquilar no era tan caro, era caro, pero ¿En cuánto están ahora los alquileres? 300 americanos. ¡Ah! 250. Pero si estaban en 100 100 hace Ya no nada. hay en 100, ya no hay ninguno en 100, yo estoy... A ver, puede que te lo encuentres, pero muy difícilmente. Ya el lejos. objetivo es conseguirte Sí. un alquiler que esté cerca de la facultad y Exacto. que tenga como que las cosas básicas. Exacto, Al menos una sí. lavadora, un refrigerador. A ver, normal. Salió para el balcón para buscar tranquilidad. Probablemente me esté oyendo. para buscar conexión. Bueno, la convivencia, claro, siempre eso es difícil, pero bueno, cuando te llevas bien con la gente, o la gente que son como que personas generalmente, no sé, agradables, como que responsables, cuidadosas, organizadas, que es súper importante para la convivencia, como que se lleva un poco mejor, pero bueno, no es como completamente color de rosa, pero se puede llevar. Claro, no es como vivir en un reality. No. No. Que vas a extrañar de la Vega. Bueno, a ver, amistades que se han ido. Por ejemplo, muchos que se han ido con mi mejor amigo grande después de aquí. Y antes del COVID, cuando regresamos, un montón de amistades no estaban, Ya se se habían habían ido del ido. país, o dejaron la carrera, o... Fue la última vez que los vieron, amor. Fue la última vez que vimos a casi Bueno, todos. algunos se graduaron, ¿no? Sí, Sí, ahora mismo, Enrique. exacto. Ahora mismo en estos momentos, nosotras no conocemos a nadie así, no tenemos una amistad así aquí en la Vega. Las Porque señoras. casi todo el mundo se graduó ya, otros se han ido y el único que nos O dejaba la queda carrera. es... Sí. A pesar de que la convivencia puede ser difícil, no es menos cierto que también conoces personas que pueden convertirse no solo en amigos, sino también en parte de tu familia.
Tenemos que anotarnos en una lista allá al frente para poder irnos en la guagua. Sí, ahora la lista deben llevar 5 guaguas, que es lo que está en el contrato. Y entonces ya vamos anotando por el número del carnet de la beca, porque cada uno tiene un número de identificación aquí en la beca. El mío es el 235. Y ya, y cuando llegan los guaguas, entonces van llamando porque te van anotando por columna, guagua 1, guagua 2 y así. ¿Y a qué hora se baja uno a anotarse? Los chiquillos la mayoría de las veces bajan temprano, marcan desde las 6 y pico, y anotar yo creo que baja muchacho que anota, como a las 7 y pico por ahí, antes de las 8. O sea, la cola se arma desde las 6, pero si Sí, son 5 lo que yo guaguas. subo, preguntarles para qué, no sé. Ustedes mejoraron con respecto al transporte, porque yo me acuerdo que cuando vine aquí la última vez, antes de que pusieran guagua, Sí. nos levantamos a qué hora fue, a las 5:30. 5:30. Nosotros cuando entramos, que fue en el 2019, 2018 empezamos, teníamos guagua, pero eran aspirinas, girones de estos, y eran 2 para todo el mundo de la beca. Ya después se rompió junto con el contrato y no las pusieron más. Y ya después uno se tenía que levantar en 5 y pico para ir para la parada, porque hay una guagua a las 6, 7, casi siempre la que se iba todo el mundo y se iba demasiado llena. Pasaba a 7 y algo, bien tempranito, 7 cortitos. Y entonces ya después hicieron el contrato este nuevo. Para poder Sí. llegar a las 8 tenían que... Exacto. Y casi siempre a veces llegamos tarde. Y eso era el que se podía montar porque éramos, imagínate, un montón de gente de la beca, una parada con trabajadores y eso que también quieren irse. Claro. Siempre nos decían cosas y tal, porque no era muy eso. Y ya hasta que hicieron el contrato con las 5 guaguas y ya. Y hasta aquí el video de hoy, amigos. Espero que les haya gustado. Si fue así, no olviden darle like y suscribirse. Y nos vemos en la próxima. Chaito.